Enfergencias, Carlos Blanco. Pues una semana más y a la misma hora la ambulancia de Carlos Blanco está aparcada en los estudios de la cadena SER de Talavera, pero yo ahora mismo tengo una pregunta. Carlos, ¿a las ambulancias os afecta también la zona azul? ¿Tienes que poner la hora y eso? No, estaría bueno, hombre, pues aparcamos donde podemos y a veces hay que pedir perdón porque a veces tenemos que destruir alguna salida de un garaje, pero es que es la emergencia, tenemos que subir rápido al domicilio y dejamos la ambulancia donde podemos. No me digas, sí, a veces sí. ¿Alguna vez habéis destrozado algún jardín o algo de eso? No, eso tenemos cuidado, no, eso no, pero que a lo mejor obstruimos la salida de algún garaje o algo porque es una parada o algo, un niño se ha atragantado y dejamos la ambulancia donde podemos. Ni los vados ni nada de eso. Nada, no. Estaría bueno, ¿no? Como eso digo yo. Vale, hoy, esta semana, ¿qué tema me has traído? Ya sabes que tú siempre me traes algo de divulgación sanitaria. Por ejemplo, la semana pasada hablamos del ictus. Hoy, ¿de qué hablamos, Carlos? Hoy hablamos de la diabetes, esa enfermedad silenciosa que tanto daño hace a la población, esas cifras elevadas de azúcar en sangre. Y ese azúcar cizalla y lesiona la pared interior de los vasos sanguíneos y nos trae consecuencias muy graves a lo largo del tiempo. Y además pensamos que es congénito, pero se puede desarrollar a lo largo de tu vida. Hay dos tipos. Ahora lo va a explicar mi compañera, que la tengo aquí al lado. Hay una que es de nacimiento, juvenil, y otra que sale pues, con la edad y por el mal cuidado de la alimentación y los hábitos de salud. Como me gusta hacer spoilers siempre. Sí. Y tu compañera se llama María González. Ella es enfermera en Talavera de la Reina. María, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, hoy tú vas a ser la encargada de explicarme qué es la diabetes. Cuéntame. Bueno, podemos definir la diabetes como un conjunto de alteraciones metabólicas que causan una hiperglucemia, ese aumento de azúcar en sangre. Esas alteraciones se deben a un fallo en la insulina, bien por una mala producción de la misma o bien porque esa insulina no funciona bien. Entonces, bueno, para explicarlo de manera sencilla, que todos nos entendamos, vamos a imaginarnos que esa insulina es una llave que nos permite que ese azúcar entre a la célula, ¿vale? Y que nosotros utilicemos ese azúcar como fuente de energía. Si hay un fallo en esa producción de insulina, si no tenemos la llave, el azúcar no va a entrar a la célula y por tanto se va a acumular en sangre. También podemos producir esa insulina, podemos tener la llave, pero podemos tener un fallo en esa cerradura. Entonces, aunque nuestro cuerpo produzca la insulina, esa cerradura va a estar regulera y por lo tanto también se va a aumentar ese azúcar en sangre. Entonces, al final podemos distinguir dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 o juvenil, que se produce que nuestro cuerpo no produce la insulina, por lo tanto no tenemos esa llave, que son estos pacientes insulinodependientes, que siempre se van a tener que estar administrando insulina. Y también tenemos la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, que es la más común, la que todos prácticamente conocemos y se produce con el tiempo. Aquí nosotros sí que producimos insulina, pero podemos decir que nuestro cuerpo genera una resistencia a ella. Hay un fallo en ese candado y por lo tanto el azúcar no entra en la célula y se acumula en sangre. Madre mía, más claro imposible. Qué perfecto, es que vamos. Yo no sé si te dedicas a la docencia, pero sí, es una máquina. Porque aquí donde la ves. Hay que explicarlo de manera sencilla, porque al final es la única forma de que todos entendamos un poco por qué uno se pone en insulina, por qué otros no, y qué es lo que pasa. Y el tipo 1, que son estas personas que no tienen la llave, ¿esto es por elementos congénitos? ¿Lo has heredado de tu familia o puedes ser tú aislado en tu familia? Sí, puede tener ese componente genético. Y si eres el primero de la estirpe, ¿puede ser que tus hijos lo adquieran? Exactamente. Caray. Tiene ese cierto componente genético. Vale, y entonces en tipo 1 y tipo 2, las secuelas, ¿cómo te digo? ¿Lo que experimentan es lo mismo? Bueno, vosotros pensar que al final todo se resume en esa hiperglucemia, en ese aumento de azúcar en sangre. Es cierto que los diabéticos tipo 1 sí que tienen que estar desde el momento en que aparece ese debut diabético con la constante administración de insulina. Los diabéticos tipo 2 son, por así decirlo, los pacientes afortunados, entre comillas, porque esa diabetes aparece con el tiempo e incluso me parece importante recalcar que si aparece la podemos revertir. Entonces ahí entra esa prevención y esa reversión de esos diabéticos tipo 2. Y yo siempre cuento como los 3 pilares fundamentales para prevenir esa diabetes tipo 2. Digo los 3 pilares pequeñitos y ya si quieres nos metemos en el tema de la alimentación.
los 3 pilares para prevenir esa diabetes tipo 2 o incluso revertirla cuando ya aparece sería la buena alimentación, cambiar esos malos hábitos, ejercicio físico, siempre pues bueno, adecuado a nuestras posibilidades, y lo más importante, motivación por querer estar sano y por fomentar nuestro propio autocuidado. Me parece ideal lo que acabas de decir, la motivación de una persona, porque a veces ponemos la salud en manos de los sanitarios. Y bueno, ya cuando esté enfermo ya me curarán, me mandarán pastillas. Perdona, pero eso es un parche. La salud de la gente está en la responsabilidad de cada uno, desde pequeñitos. Y lo que quería comentar es que el tema de la diabetes a veces lo forzamos. Tanto va el cántaro a la fuente que al final pues el páncreas deja de funcionar correctamente, o los sensores o los receptores de la insulina dejan de funcionar porque nos atiborramos de azúcar. La población española concretamente consume demasiado azúcar. Desde pequeñitos ya nos están dando chucherías, incluso algunas leches de continuación ya tienen azúcar, están cargadas de azúcar. Y claro, pues si a un niño desde pequeñito le das azúcar, le das mucho azúcar, luego le das una fruta, no le sabe a nada. Entonces la desechan. Entonces estamos ahí perdiendo un poco el norte. La dieta mediterránea la hemos perdido totalmente. O sea, a veces sacamos pecho de que tenemos dieta mediterránea, olvidaros que para nada, en algunos alimentos están cargados de azúcar y no nos damos cuenta, porque hacen una mezcla entre sal, azúcar, grasa para fomentar la palatabilidad, que es el gusto en el paladar, para que tú, de alguna manera, entre comillas, te creas una adicción a comer, o sea, sí, te guste y quieras más gusanito, más. Y entonces está envuelta ese azúcar en los alimentos. Hay una página web que lo voy a recomendar para la población que quiera consultar esto que estoy diciendo, se llama www.sinazúcar.org. Ay, yo la conozco. La conoces, ¿verdad? Es sí, curiosísimo. Lo equivale a terrones. Exacto, de azúcar. y te dice el porcentaje de azúcar que tiene cualquier alimento, sobre todo los procesados, claro. Entonces yo te voy a poner un pequeño examen, José Luis. A ver. ¿Cuánto azúcar, qué porcentaje de azúcar crees que lleva consigo un bote de cacao en polvo? No voy a decir marca. ¿Qué porcentaje más o menos? El cacao para desayunar. Sí, cacao en polvo, en polvo, sí. Pues no sé, un 8%. Un 8. Agárrate de la silla. Un 77% he encontrado en uno de los que son más comerciales ahora mismo. Un 77%, es decir, es azúcar sucia con algo de polvo por ahí. Pero, ¿qué me estás diciendo? Entonces, un 77%. Entonces yo hasta hace unos años que empecé a estudiar más, ¿no? Y este tema de la nutrición que me encanta, le daba a mis hijos para desayunar esa cucharadita o dos de ese cacao en polvo, sí, pensando que era saludable lo que viene en la tele, que si fósforo, que si energía, que le eche energía. Si claro, estás atiborrándole azúcar al chaval, qué barbaridad. Luego si le metes alguna galleta o alguna magdalena que están cargadas ya no te digo. O sea, azúcares libres, harinas refinadas, aceites... Y además lo más vergonzoso es que te aparece el conejo diciendo, claro, mira qué bueno, si tiene zinc, claro, si tiene vitaminas, no sé qué. Exactamente, es que encima utilizan muñequitos de la tele, de series de dibujos animados para dar más publicidad. Nos engañan. Entonces es una pena. Y luego, como decís, si encima se complementa con una bollería, claro, que es el vaso de leche con cacao, más la magdalena, claro, eso ya es una bomba. Claro, y luego a media mañana se toma un refresco, que otra bomba de azúcar, es increíble. Entonces estamos forzando el azúcar en la alimentación a lo bestia. La OMS dice que debemos de tomar como máximo 25 gramos, que ya es mucho. O sea, que a partir de ahí empieza ya la patología, pero lo recomendable, ¿debemos tomar azúcar libre, es decir, azúcar blanca? Pues no es necesario tomarlo. Tomando fruta y una alimentación normal, mediterránea, pan, claro, pan integral, o sea, tiene almidón que se libera en la sangre, se metaboliza a glucosa, tenemos ya los hidratos de carbono. La fruta que da fructosa. Claro, ¿no? Eso, la fructosa va a parar a la sangre y en la sangre se produce glucosa. Es decir, que no es necesario, no es obligatorio tomar azúcar. Hay gente que no, es que si no es un alimento más, no es necesario, ¿vale? Y estamos forzando demasiado el tema del páncreas, la diabetes. 25 gramos recomienda la OMS. Como máximo, pero ya a partir de ahí ya es... y un azucarillo tiene 8 gramos, para que hagáis una idea. O sea, ¿y cuánto pensáis que ingiere una persona habitual o un niño, ya que habéis mencionado los niños?
Muchísimo. Yo Pues creo que no, a lo largo del día. no te puedo dar datos, sería un buen dato para haberlo buscado, pero nos Pero así, pasamos. a ojo, ¿cuánto pensáis? Alguna vez que lo he estudiado, pues pero 75 gramos por lo menos al Sí. día, ¿eh? O sea, o O más, sea, ¿eh? Sí, 3 veces más Pero si es de que lo que recomienda la te OMS. tomas un refresco y ya estás superando la cifra, con solo con un Que refresco de hay cola. mucho azúcar escondido en los alimentos, que un bote de tomate frito tiene azúcar. Exacto. O un molde de pan Bimbo tiene azúcar. O incluso, Sí. o incluso una hamburguesa de un Sí. sitio, de un restaurante de comida rápida. Sí, tienen- exacto. Bueno, claro, El claro. azúcar está escondido en todos los Es alimentos, que prácticamente. es palatable, Mm. es para que te guste en la boca y vuelvas quieras a más, y quieras claro. más. Es adictivo el azúcar. Qué ¿eh? curioso. Entonces yo recomiendo a la población que a la hora de ir al supermercado Que mire. utilice su mano, este giro de muñeca, hacer giro de muñeca y mirar la etiqueta constantemente. Yo llevo años mirando etiquetas, ya hay muchos productos que me lo sé y no los hace falta mirar, pero yo miro, producto no, miro la etiqueta. Que no lleve exceso de azúcar, no lleve exceso de sal y no lleve aceites refinados. En mi caso, yo es que la tengo hecha la guerra al aceite de girasol, al aceite de palma. Yo busco, si tiene aceite, que sea de oliva. Y saca. Que soy de Jaén, Sí, hombre. sí. Pero es que además, bueno, una cosa que a mí ¿cómo decirlo? Me interesé bastante por la nutrición durante un tiempo de mi vida y aprendí que, por ejemplo, los ingredientes vienen ordenados según el peso, o sea, según la abundancia. la abundancia, Sí, efectivamente. sí. Entonces, claro, en aquellos alimentos que el azúcar te viene el primero, es Pues ya porque la mayoría es azúcar. Exacto. Entonces sí que eso es un tip que me alegro de haber aprendido. María, pero ¿cómo podemos prevenir la diabetes? Bueno, pues lo que hemos comentado antes, al final los pilares fundamentales para prevenir esa diabetes tipo 2, diabetes del adulto, son cosas sencillas, son cambiar nuestros malos hábitos, que al final es pues llevar una alimentación sencilla, eliminar esos ultraprocesados. Yo siempre digo, ponerte objetivos pequeños, pues si por ejemplo estás acostumbrado a beberte todos los días 3 vasos de Coca-Cola, pues bueno, vamos a intentar cambiarla por Coca-Cola cero, hasta cambiando en vez de 3 vasos, conforme vaya pasando el tiempo, en 2 vasos, 1 vaso, hasta que lleguemos a, pues por ejemplo, beber agua en las comidas. El ejercicio físico también súper importante, poquito a poco, despacio, pues empezar a caminar un poco adecuado a cada uno. Y súper importante esa motivación por ese autocuidado y también apoyarnos en nuestras enfermeras del centro de salud, que también estamos ahí en la consulta para ayudaros en ese proceso. Al final es como dejar de fumar, ¿no? Ir reduciendo Sí. la dosis progresivamente. Poquito a poco. Sí, mira, yo lo hice con el café. En el café yo me echaba un azucarillo hace años. Empecé a quitar un pellizquito, cada día un poco menos. Y al cabo de unos meses ya no tomo azúcar con el café. Me gusta ya amargo. Le he cogido gusto amargo. Qué bien. Y así es Sí, ¿no? que- Cuidarse a uno mismo. Claro, si desechas lo amargo de tu dieta, al final tu lengua no va a poder procesar los sabores amargos. Es que Claro. son Exacto. Claro. cosas como esas. Vale, y María, ¿cómo ves el futuro del diagnóstico y tratamiento de la diabetes? Bueno, más que futuro, yo incluso creo que ya podemos hablar de presente. No sé si conoce, hay ahora unos medidores de glucosa intersticial, que no es más que unos sensores que el propio paciente se puede colocar en la parte posterior del brazo y funciona por vía Bluetooth. Este sensor te envía por vía Bluetooth a tu propio teléfono móvil los valores de glucosa. Entonces imagínate la calidad de vida que ganan estos pacientes, que no tienen que estar continuamente pinchándose el dedo para ver qué valor de glucosa tiene y por lo tanto ajustar ese tratamiento de insulina. ¿Pero qué me estás contando? Yo Exacto. lo que tenía en mente era, pues eso, los típicos pinchaditos en el dedo meñique y me parecía ya una tecnología súper avanzada. Ahora Nada, con pues Bluetooth y todo. esto te pone un sensor, te pasas tu teléfono móvil y el teléfono móvil te dice, pues tu valor de glucosa es tal. Increíble. Incluso Qué una cosa cosas. muy chula que tienen estos sensores es que el propio teléfono móvil tiene la función de alarma. Te avisa si en ese momento estás entrando en hipoglucemia, es decir, el azúcar en sangre te está bajando, o te avisa también si estás entrando en hiperglucemia. Entonces la calidad de vida es increíble. Madre mía, lo siguiente va a ser conectarlo al Spotify y que te salte una canción Sí. cuando te baje el azúcar. Vale, Carlos, ¿y qué es lo peor? ¿Qué le puede pasar a una persona diabética? Y sobre todo, ¿cómo la podemos ayudar mientras llegas tú con la ambulancia? Bueno, hay una cosa que no hemos comentado, me gustaría dirá alguno, ¿y cómo sé yo si tengo diabetes en un momento dado? ¿Cómo es el debut que has comentado antes? Pues sobre todo en niños, o gente más mayor, pero sobre todo en niños que debutan con una diabetes juvenil o diabetes tipo 1, empiezan pues con, no voy a decir tecnicismo, pero luego lo explico, polidipsia, que es beber mucho, intentas disolver ese azúcar que tienes en sangre, ese azúcar, lo intentas disolver en sangre,
poliuria, orinas mucho, y polifagia, comes mucho porque como no puedes aprovechar el azúcar que tienes en sangre, pues tu cerebro dice, dame azúcar, y comes más. Entonces te sube más y es un ciclo vicioso. Entonces, un niño, una persona que empieza así a beber mucho, a orinar mucho, pero a lo bestia, ¿eh? O sea, beberlo constantemente porque su cuerpo quiere disolver para que no esté tan concentrado ese azúcar. Comer mucho y beber y orinar mucho, pues debería hacerse un controlillo y claro, y a veces pierden el conocimiento, en fin, o entran debutan así con una hiperglucemia, que empiezan, incluso pueden entrar hasta en coma. Cuando sube por encima de 600 el azúcar en sangre, que los valores normales entre 70 y 110, ¿verdad? Cuando sube por encima de 600 puede entrar en coma. Eso por un lado, ¿vale? Pero eso te da como más tiempo, la hiperglucemia te da más tiempo. Vale. Empiezas a notar cosas raras, pero lo más grave que le puede pasar a un diabético es que le baje de golpe el azúcar, o por la noche y no se entere, por ejemplo. Que baje por debajo de 30. Ya he dicho que el límite inferior es 70. Si baja por 40, 30 empieza ya a marearse. Por debajo de 30 empieza a sudar. El nivel de conciencia baja, puede entrar en coma. Empieza a sudar, a ponerse pálido. Y claro, ten en cuenta que el 95% del alimento o de la energía que consume el cerebro es a base de glucosa. Y si baja en sangre no tiene alimento, entonces se desconecta. Y eso, claro, como no lo soluciones rápido, puede producir lesiones o deterioro neurológico. Hace una inflamación, un edema cerebral, una inflamación cerebral que puede deteriorar bastante. Hay que ir rápido. La hipoglucemia hay que rápidamente yugularla, tratarla. Y como siempre me traes en tus emergencias, además es una de mis partes favoritas, ¿cómo podemos detectar estos síntomas en alguien que esté a nuestro alrededor? Pues lo que te he dicho, empieza a sudar, a disminuir el nivel de conciencia, él mismo sabe decir, uy, me está bajando, el diabético se conoce, me está bajando el azúcar, me voy a tomar algo, pero hay veces no le da tiempo, o se marea, ha hecho ejercicio, a ver, si conviven varias cosas, ha hecho mucho ejercicio físico, se ha puesto insulina y no ha comido, pues claro, el azúcar, hay un desequilibrio y le pega el bajón. Entonces, ¿qué vamos a hacer como compañeros ciudadanos que estamos al lado del diabético? Pues si está consciente, pues ya está, le falta azúcar en el cuerpo, le vamos a dar azúcar, le damos un zumito o le damos una pieza de fruta, estando consciente que pueda masticar y tragar. El zumo es azúcar puro, el zumo que venden por ahí es azúcar puro, es azúcar. Los Tetrabric pequeñitos, sí, ¿no? la población se puede pensar que le doy al niño un zumo y es algo saludable, no, eso es azúcar puro, es azúcar libre, le hemos quitado la pulpa, la fibra, entonces pega un subidón de azúcar brutal. Pero en este caso, agua con sabor y azúcar, básicamente. Sí, pero en este caso, como a la persona le hace falta azúcar, bueno, pues le viene bien, ¿vale? Le vamos a dar el zumo o la pieza de fruta y normalmente el solito recupera. Algunos llevan un caramelo encima con azúcar y se lo toman y normalmente recupera. Si vemos que no recupera, pues hay que llamar al 112, ¿vale? Y el problema es cuando ya cae inconsciente. Yo he tenido muchos pacientes que hemos llegado y estaban en coma, o sea, salivando, una respiración forzada, sudoroso, bueno, un cuadro, muy malo, muy malito. Están inconscientes, no responden a nada, ni siquiera al pellizco, no responden, no hablan, no te miran, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el familiar mientras llegamos con la ambulancia? Pues muy sencillo, un vaso, le echas un dedo de agua, ¿vale? Y entierras ese agua con azúcar, es decir, se va a formar una pasta. Y esa pasta, con un dedito le vas a restregar por debajo de la lengua o por fuera de las encías, ¿vale? Porque como estaba tan vascularizada esa zona, tiene tanto vaso sanguíneo, va a absorberlo a la sangre y le va a ayudar. A veces llegamos nosotros y ya lo han solucionado los familiares. ¿En Fíjate. serio? Sí. Pues no conocía para nada este método. De hecho, hay algunos fármacos que se ponen debajo de la lengua, el Orfidal, la nitroglicerina, eso sí ¿verdad? Pues debajo de la lengua tenemos un plexo venoso, arteriovenoso, capilar, que absorbe todo lo que le pongas. Entonces el azúcar le va a venir bien, ¿vale? O sea que azúcar directamente con un poquito de agua para que lo podamos extender. Sí, una pasta y se restriega ahí. Por las encías. Las encías y por debajo de la lengua, debajo de la lengua, ¿vale? Y recuperarían el conocimiento. ¿Vale? Sí, si lo absorbe y no es demasiado baja el azúcar, claro. ¿vale? Y le colocaríamos de lado y la arropamos mientras llegamos con la ambulancia. Y luego ya nosotros llegamos, y es lo que más una de las cosas que más me gusta de mi trabajo. Hay ciertos avisos que es llegar y besar el santo. Le cogemos una vía, está totalmente en coma, le cogemos una vía, le inyectamos azúcar intravenoso, que tenemos unas ampollas, unos viales, le inyectamos azúcar y de repente empieza
y parece que como que aterriza y despierta a los segundos, minutos escasos. Es increíble. Jolín, Y además- ya te Además, empieza a hablar. María, me decías que son muy agradecidos, ¿no? Sí. Generalmente, Sí. porque incluso tienen mal humor, ¿no? Cuando les ha dado el bajón o el subidón. Bueno, hay algunos que se ponen incluso agresivos, ¿eh? Que le baja el azúcar en el cerebro Claro. y se ponen Claro, todo agresivos. esto a nivel cerebral. Imagínate esa desorientación. Pues en el momento en el que ya se recuperan es como que vuelven un poco en sí y es cuando te dicen, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué hacéis aquí? Qué fuerte, claro. Incluso la persona más agradable del mundo, aunque sea un sol de persona, Sí, sí. se puede poner Fatal, agresiva, ¿no? insultarte, a pegarte y todo, ¿eh? A mí me han pegado, diabético me han pegado, porque yo, claro, soy el que tengo que coger la vía, soy el enfermero, cojo la vía y claro, no me dejan, tengo que sujetarle. Y claro, Qué y fuerte. te pegan y te insultan y todo. Luego, claro, te piden perdón y María, ponle un cafecito a este señor. Y, claro, justo lo contrario, dice, madre mía, así que ha cambiado total. Recupera, incluso pedirán perdón muchas veces. Sí, a ¿no? veces sí, claro. Le dice la mujer, mira cómo te has puesto. Y claro, le da vergüenza, a ver, normal, pobrecillo. Y bueno, y hay gente, los diabéticos, muchos, tienen en la nevera un estuche que se llama glucagón, que es una jeringa, una inyección que cuando no sube con el azúcar debajo de la lengua o va a tardar la ambulancia o está muy malito, se recomienda ponerlo el familiar, tiene que estar adiestrado. Recomendaría a ese familiar que fuera a la consulta de la enfermera de primaria y le enseñará a poner una inyección intramuscular, se pone Sí. aquí en el muslo, ¿verdad? Y es muy sencillita, lleva un polo, se diluye, una aguja y se clava y se mete, ya está. Y eso lo que hace es subir el azúcar en sangre. Hace poquito hubo una noticia de una niña que salvó a su Sí, madre, sí. que estaba entrando en hipoglucemia la madre y la niña estaba adiestrada por los padres Fíjate. de qué hacer si a tu mami le pasa esto. Y fue la niña la que llamó al 112, la que le dio el azúcar a la madre, la que todo. O sea, que para Madre que veáis mía. la importancia de esa educación sanitaria. Bueno, y Al es, que, fin- y es que antes de tener los sí. sensores estos, también se adiestraba a perros que con el olor a Ah, sí. afrutado, porque cuando te sube o te baja mucho el azúcar, el aliento es afrutado, como acetona, que seguro mucha gente lo conoce. Y el perro olía eso y empezaba a ladrar. Y te está bajando el azúcar. Madre Fíjate, mía. ahora ya con los sensores esto no hace falta. Y Pero... eso no va, el perro no va ni con Bluetooth ni con No, nada. no, eso es automático. Vaya tela, lo que hemos aprendido hoy en este Enfergencias de la diabetes, pero es que al final cómo escasea la educación sanitaria en nuestro sistema y lo tienes que aprender de manera externa. Estáis vosotros magníficos profesionales para explicarlo. Cabe destacar que gracias a la investigación ya la vida del diabético es mucho más cómoda, tienen incluso pequeños, casi como bolígrafos, ¿no?, para pincharse Sí. en la barriga, pero si podemos evitar la que se puede evitar, que es la del tipo 2, Exacto. pues vigilando nuestra dieta y sobre todo teniendo hábitos deportivos también, Ujú. pues lo podremos evitar. María González, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, un en este placer. Enfergencias. Un placer estar aquí con vosotros. Y Carlos Blanco, una semana más Nada, la semana que viene por otra. a por otra Gracias. y también a aprender mucho más. Muchas gracias, Bien. Carlos. Enfergencias. Carlos Blanco.